En el mundo de la contabilidad argentina, las cosas acaban de cambiar, y mucho. Hay una nueva protagonista que llegó para poner orden, la Norma Unificada Argentina, o NUA. En los próximos minutos vamos a desarmar esta norma para entender cómo está redibujando el mapa contable para todas las empresas del país. Para entender bien qué es la NOA, primero vamos a meternos en el laberinto que existía antes. Después vamos a ver cómo esta norma es la solución, qué reglas fundamentales trae, por qué los números solos no alcanzan y, finalmente, qué podemos esperar del futuro de la contabilidad acá en Argentina. Bueno, para entender el porqué de esta nueva norma, primero tenemos que viajar un poco al pasado y ver cómo eran las cosas antes. Y la verdad, era un verdadero laberinto. Imagínense que quieren llegar a un lugar, pero el mapa tiene docenas de rutas, todas superpuestas, borrosas, confusas. Bueno, así se sentía ser contador en Argentina. Para las empresas y los profesionales, encontrar un camino claro era un desafío de todos los días. El sistema anterior era básicamente un collage. Teníamos la resolución técnica 9 por un lado, la 11 por el otro, la 17, la 18 y un montón de otras interpretaciones y resoluciones. Era como querer armar un rompecabezas con piezas de cajas diferentes. Hacía casi imposible comparar los números de una empresa con los de otra. Era obvio que se necesitaba una simplificación, y urgente. Por suerte, a todo laberinto le llega su salida. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas trajo la respuesta. La Resolución Técnica 54. Este es el documento que vino a cambiarlo todo. Y esta resolución es la que le da vida a la Norma Unificada Argentina, la que todos llamamos NUA. Piénsenlo así. Es como si hubieran agarrado docenas de manuales de instrucciones distintos y los hubieran reemplazado por uno solo. Un único libro de reglas claro y coherente para todos. Ojo que esto no pasó de un día para el otro. El proyecto se empezó a cocinar en 2021. Se aprobó a finales de 2022, pero la fecha que hay que marcar en el calendario es esta, 1 de enero de 2024. A partir de ese día, su aplicación es obligatoria, y con eso arrancó una nueva era para la contabilidad en Argentina. Pero, al final, ¿para qué tanto cambio? El objetivo es muy claro, que la información contable sea de mucha mejor calidad. La idea es que los balances dejen de ser un simple trámite para convertirse en una herramienta de verdad útil para que inversores, acreedores y todos los interesados puedan tomar buenas decisiones económicas. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Esto quiere decir que absolutamente todas las empresas en Argentina tienen que usar la NUA? La respuesta es no. Y es clave entender qué camino le toca a cada uno. A ver, el universo contable argentino ahora se divide en dos grandes autopistas. Por un lado está la NUA, que es la norma por defecto para la gran mayoría de las empresas. Pero por otro lado están las NIF, las normas internacionales de información financiera. ¿Y quiénes usan estas? Bueno, las entidades que están bajo la Resolución Técnica 26, como las empresas que cotizan en bolsa, los bancos, las compañías de seguros. Ellas necesitan hablar un lenguaje financiero global. La regla es simple. Si no estás obligado a usar la norma internacional, tu camino es la NUA. Ok, ya sabemos qué es la NUA y a quiénes les aplica. Ahora vamos a meternos en sus cimientos. ¿Cuáles son esas reglas de juego que establece esta nueva norma? La primera premisa, la base de todo, es la de empresa en marcha. ¿Qué significa? Que la contabilidad parte de la idea de que la empresa va a seguir operando en el futuro cercano, por lo menos por los próximos 12 meses. Y esto es fundamental, porque justifica que valoremos los activos por su capacidad de generar beneficios a futuro, y no por su precio de liquidación si tuviéramos que cerrar todo mañana. La segunda premisa es el principio de devengado. Y esto es clave para ver la foto económica real. Si una empresa vende algo en diciembre pero lo cobra en enero, el ingreso se anota en diciembre, cuando ocurrió la venta. Así, la contabilidad refleja lo que pasó en el negocio, no solo cuándo entró o salió la plata. Todo dato contable bajo la NIF sigue un ciclo de 4 pasos. Primero, el reconocimiento, que es básicamente meter un ítem en los libros contables. Segundo, la baja en cuentas, o sea, sacarlo cuando deja de ser un activo o un pasivo. Tercero, la medición, que es ponerle en valor en pesos. Y cuarto, la presentación y revelación,
que define cómo vamos a mostrar esa información. Este proceso es la columna vertebral de todo. Para contar la historia financiera completa, la NUA exige un juego de 5 informes. El estado de situación patrimonial es la foto que tiene y que debe la empresa. El estado de resultados es la película, si ganó o perdió plata. Los otros te muestran la evolución del patrimonio y el movimiento del efectivo. Y por último, las notas, que son como los comentarios del director de la película, la clave para entender todo el contexto. Pero esos informes, por más completos que parezcan, no cuentan toda la historia. Los números por sí solos, si no tienen el contexto adecuado, pueden ser hasta engañosos. Pensemos esto un segundo. Si leemos que una empresa ganó 10 millones, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo lo ganó? Sin contexto, ese número tiene un valor muy limitado. La respuesta a si los estados contables son suficientes por sí solos es un rotundo no. Para dar ese contexto, la NUA exige 2 elementos que son clave. Primero, la información comparativa. Esto es poner los números de hoy al lado de los de ayer. Esto nos permite ver la tendencia, si la empresa crece, se estanca o va para atrás. Y segundo, las notas, que son el detrás de escena. Ahí se explica el cómo y el porqué de los números, detallando las políticas contables que se usaron. Son el manual para interpretar la historia completa. Entonces, ¿cuál es el saldo final de toda esta movida? ¿A dónde nos lleva este nuevo futuro contable para la Argentina? El impacto se resume en 3 palabras. Unificación, porque pasamos de un montón de normas a una sola. Claridad, porque las reglas de juego son más simples y directas. Y el resultado de todo esto es la comparabilidad. Cuando todos hablan el mismo idioma financiero, es mucho más fácil analizar y comparar empresas. Y eso para los inversores y para el mercado es vital. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. Ahora que el lenguaje de los negocios en Argentina está unificado, ¿qué nuevas historias de éxito, de riesgo o de innovación nos van a contar los números? La capacidad de leer esas historias con más claridad podría ser el cambio más profundo de todos. El tiempo y los balances nos lo dirán.